La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, ¿quién sería capaz de imaginarse una excursión con el cole sin un bocadillo? O una cafetería sin un croissant, un desayuno sin una tostada, no sé, una hamburguesa sin su pan. El pan Pues nadie. está en nuestras vidas y gracias a Dios que está, porque el pan es mucho más que esa barra de pan. Es que el pan es el origen de muchísimas cosas y algo tan cercano a nosotros que muchas veces pues nos olvidamos de que lo tenemos en prácticamente todas las comidas del día de una forma o de otra, porque también lo que decía Marcos, ¿no? Esos picos, esas claro. regañas que acompañan a un buen embutido. Hombre. ¿Qué sería un aperitivo sin eso? Un jamoncito. No sería nada. Además, tú seguro que eras de lo que iba a casa y se cogía el piquito. Sí. Porque si te gusta el pico, Ahí está. Eso es el peaje. Incluso antes de llegar a casa. Sí, hombre, de camino. De camino te lo vas comiendo porque además siempre lo compras antes de comer y te da un hambre. Claro. Y dices, esto es obligatorio. Aunque bueno, yo he de decir que cada vez, desgraciadamente, como menos pan. Eso, a mí me gusta mucho el pan, soy muy de panes. Cuando voy a un restaurante siempre me como mucho pan. Pero al final, como acabo comiendo casi siempre en el trabajo, por pereza no voy a por pan y no como. Bueno. Me da mucha rabia porque el mojeteo es patrimonio de la humanidad. Verdad, debería serlo. Bueno, el pan, como hemos dicho, está en todas partes, está tan integrado en nuestra vida cotidiana que muchas veces pues, pasa desapercibido para muchos. Es un acompañante silencioso que aparece desde el desayuno hasta la comida, la merienda, incluso en la cena, y un protagonista que nunca falla. Sin embargo, pues bueno, cuando falta es cierto que sí que lo notamos. El pan es mucho más que un alimento porque también forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra tradición. Pues eso, ese gesto casi automático de romper un trozo y llevártelo a la boca cuando vas a casa con la barra de pan caliente, es un ritual que todos hemos vivido alguna vez y que es algo ya compartido, ¿no? No es casualidad que el pan esté incluso presente en nuestro lenguaje. Hay un montón de refranes del refranero castellano que tienen referencias que hablan del pan, de bueno, al pan y al vino, por ejemplo. Para decir las cosas claras, al pan y al vino. A falta de pan, buenas son tortas también, cuando hay que adaptarse a lo que se tiene. O alguno más seguro, no solo de pan vive el hombre, por ejemplo. ¿No? Bueno, el pan está presente también en nuestra forma de hablar porque la historia del pan es en realidad un poco la historia de nuestra humanidad, porque es uno de los primeros alimentos que el ser humano aprendió a cocinar y aprendió a elaborar, porque todo empieza con los cereales. El ser humano primitivo descubrió que esos granos duros que se encontraban en la naturaleza no podían consumirse tal cual. Ese trigo que ya nacía en la tierra no podía coger y comerse simplemente. Había que transformarlo, triturarlo y digamos, procesarlo para hacerlo más digerible, mezclándolo con agua. Y así, casi sin saberlo, pues nació uno de los primeros alimentos procesados de la historia, que es este pan. De hecho, el pan, junto con el aceite y con el vino, son algunos de los primeros alimentos elaborados por el ser humano. Y no solo significaba tener más comida, sino que hablamos de un cambio radical también en la forma de vivir, ¿no? Ser capaces de elaborar esos productos también hizo que evolucionara la sociedad y la forma de relacionarnos con la comida. Durante mucho tiempo se pensó que el pan había aparecido más o menos en el año 8000 a.C., coincidiendo con el paso de la vida nómada a la vida sedentaria en el ser humano, es decir, cuando dejamos de ser cazadores y recolectores y empezamos a cultivar la tierra. Pero en realidad, bueno, dio un giro inesperado en la historia hace unos años, cuando en 2018 un hallazgo arqueológico demostró que el pan es mucho más antiguo de lo que creíamos. Al norte de Jordania se encontraron restos que indicaban que ya se elaboraba hace más o menos 14.000 años, nada más y nada menos. Miles de años antes de que siquiera existiera la agricultura como tal, o sea, ni siquiera cuando ya se cultivaba el trigo, sino mucho antes, cuando el trigo era un alimento que se encontraba en la naturaleza de forma, bueno, encontraban, ¿no? De forma fortuita, ya empezábamos a procesarlo y a convertirlo en pan. Claro que esos panes eran muy distintos a los panes actuales. Era una mezcla de granos silvestres machacados con piedras, humedecidos, y probablemente la forma en la que se descubrió que se podía hacer pan es porque se les olvidó cerca de una fuente de calor. Porque vamos, un descuido sería muy vasto, ¿no? fue lo que hizo, porque claro, en ese momento eran como una especie de gachas. O sea, simplemente era trigo machacado con agua, que así era más fácil no solo de tragar, sino también de que el cuerpo lo digiriese.
y esas gachas, por gracia de que fuera el que se lo dejara, se quedaron cerca de pues unas cenizas de un fuego, una roca caliente que tenían en el sol, algo así, y notaron que esa masa se endurecía y se transformaba y se volvía comestible, y de repente dijeron: leche, que esto está bueno, vamos a seguir por aquí. Y así, casi por accidente, pues nació el pan, nació ese bendito pan que tanto nos gusta. En sus inicios, lo más probable es que fueran panes planos, panes sin levadura, sin fermentación. O sea, como si, por ejemplo, pensáramos en un pan de pita, ¿no? Que es el que a lo mejor todos podemos conocer más, o una tortilla, que eran más sencillos, más prácticos, más fáciles de hacer y pues propios de una sociedad que aún estaba aprendiendo a domesticar la naturaleza e interaccionar con ella. Con el tiempo, ese proceso se fue sofisticando cada vez más y se descubrió que dejando germinar el cereal y secándolo después, se obtenía una harina diferente. Una harina que al reposar, pues hacía una especie de magia, que era la fermentación. El pan crecía y se volvía más esponjoso, más sabroso, cambiaba de textura, también de color, y así pues el pan dejó de ser un simple alimento pues un poco ahí básico y plano para convertirse pues en un placer que se fue desarrollando poco a poco con el avance de la tecnología. A partir de ahí, pues cada cultura adaptó el pan a sus propios recursos. Es verdad que en Europa y parte de África el trigo era el cereal principal, pero en América, como ya hablamos en anteriores episodios, el maíz era el protagonista, sí, y el maíz era lo que se utilizaba para hacer ese pan. En Asia, ¿cuál es el grano protagonista? El arroz, por supuesto. Cada región desarrolló pues sus propias formas de elaborar este pan a partir del grano que tuviese predominante en su territorio por las características naturales de su zona. El pan es básicamente una forma un poco de decir de dónde soy, ¿no? Pues a ver qué pan como. Claro. Nos hace un poco de reflejo del lugar en el que nacemos. A pesar de su historia, de su importancia y de su presencia, es verdad que bueno, el pan ha sido muy importante durante toda la historia, también en España, concretamente en periodos de guerra, de posguerra, en la que pues la alimentación escaseaba, el alimento escaseaba. El pan siempre ha sido pues esa cosa que nos ha permitido seguir manteniendo, ¿no? También hay muchas recetas de que a día de hoy se comen en el día a día, pero que nacieron de aprovechar ese pan duro y de convertirlo en algo rico, pues desde una torrija hasta, pues yo qué sé, un pudding, un flan o una sopa de ajo, porque las sopas de ajo, por ejemplo, también se hacen a partir de pan duro. El salmorejo también. El salmorejo, efectivamente. Claro. Hay miles de recetas que tienen el pan ahí oculto entre sus ingredientes, básicamente porque era algo barato que pues nos permitía seguir comiendo en época de necesidad. Pero los datos nos dicen que a pesar de que siempre ha estado presente y que por supuesto a día de hoy sigue siendo muy importante, el pan va desapareciendo poco a poco de nuestras mesas. Vaya. Desgraciadamente. Como decía Marcos, tú no comes tanto pan, dices. Yo no. Yo, a ver, es verdad que pues un bocadillo, pues sí, claro, algún bocadillo. Claro, no es lo mismo comer pan a cacho solo el pan, que meterlo en la comida, ¿no? De alguna forma. Claro, por ejemplo, eso, los picos estos de pan, que te vienen las tostadas. Como, bueno, las tostadas también, eso claro. Sí. Por ejemplo, para las tostadas, sí, con un aceitito, un tomatito, pues eso sí, eso bien. Eso siempre entra. Eso sí. Para las tostadas, que yo muchas veces... el otro día me salió un TikTok de una chica que decía que ella hacía cenayuno. Anda, porque hacía desayuno en la hora de la cena. Anda. Y dije, esta es mi gente, o sea, esta es mi vibra. Para cenar, unas tostadas para cenar, y muchas veces me he tomado un vaso de leche con cereales para cenar. Porque el desayuno me gusta tanto y la comida de desayuno me parece la mejor comida de todas, pero es que muchas veces no me da tiempo a desayunar tranquila, entonces cenayuno. En vez de brunch, cenayuno. Va a ser mi nuevo... no lo voy a patentar porque ya me lo copié de un TikTok. Fuente, TikTok. En fin. Bueno, hablando de esa importancia del pan, ¿no? De que está desapareciendo de nuestras mesas, y así lo dicen los datos en España, el consumo de pan ha caído un 80% desde los años 60 hasta el día de hoy. Hemos pasado de consumir
más de 130 kilos por persona al año a apenas 28. Bueno, también ha habido un cambio en la sociedad tan grande desde los años 60 hasta ahora que bueno, hay muchas razones que explican esta caída. No solo cambios de la dieta, sino pues un cambio cultural que ha hecho que el pan ya no sea tan imprescindible como era en ese momento. Antes el pan, es que no se concebía una comida sin comer pan. Formaba parte del centro de la mesa. Era el centro de toda la comida, o al menos era con lo que se acompañaba cada plato. Hoy, en cambio, pues hay generaciones enteras que han aprendido a comer prácticamente sin pan. Por un lado, los jóvenes han cambiado sus hábitos y han sustituido el pan por otros alimentos, como por ejemplo la pizza o la pasta, que son platos que antes no se consumían, que pues en los años 60 la mayoría de las recetas que se preparaban en casa eran guisos. Y los guisos pues sí que se pueden acompañar con pan, pero la pasta pues tiene menos, ¿no? Tiene menos. Eso es lo que mi madre porque a mí de pequeña, como me gustaba tanto el pan, pues también comía la pasta con pan y me decía, pan con pan, comida de tontos. Que es otro refrán, fíjate, que tiene el pan. Pero bueno, refrán. Lo que hago mucho para cenar, el pan de focaccia, no sé, es típico italiano, la focaccia, pues lo abro así un poco y con jamón serrano. Eso qué está rico. Buenísimo, y un poquito de aceite, claro. Claro. Buenísimo. Qué rico. Tengo hambre ahora. Ahora de repente quiero una focaccia. Sí. Gracias, Marcos, por tu servicio. También es verdad que hay mucha gente que en las últimas décadas pues han crecido escuchando un poco que el pan engorda, ¿no? El pan engorda, hay que evitarlo, es mejor prescindir de él. Sí. Y esa idea pues al final ha calado un poco, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el pan, pues bueno, es como todo, ¿no? Dependiendo de la cantidad, dependiendo de la calidad, sobre todo, no tiene por qué ser el enemigo que muchos creen. Hay muchos mitos nutricionales que han hecho mucho daño también, tanto que casi 1/3 de la población ha eliminado el pan de su dieta, como ese miedo a los carbohidratos que muchas veces, pues muy falsamente pues al final por no documentarnos y no preguntar a quien hay que preguntar, que es a los expertos, a los nutricionistas, a los médicos, que cualquiera te dirá, hombre, hay que tener carbohidratos en la dieta para tener energía, para tener ganas de movernos, para para afrontar el día como debe ser, hay que comer carbohidratos, por supuesto, también de calidad. Es con qué acompañas el pan, porque hay gente que coge el pan y lo moja ahí en toda la grasa de... Claro, eso es, cuidado. Que a lo mejor ahí sí que está mal. Claro, eso es. A lo mejor ahí sí. Que eso pasa como la gente dice, no, pero ¿por qué una hamburguesa pues del burger, no? Pues al final es pan con carne y con lechuga y tomate, ¿no? Bueno, pero ¿de qué está hecho ese pan? Eso es. ¿De qué salsas los acompañamos? ¿De qué fritos los acompañamos? Al final, pues una hamburguesa, por ejemplo, puede ser una comida saludable siempre que se acompañe pues de las raciones de verduras adecuadas, que el pan sea de calidad, que la carne sea de calidad, que no lleve demasiadas grasas añadidas o demasiada sal añadida, pues en ese caso una hamburguesa podría ser saludable. Pues con el pan pasa un poco lo mismo. También otro fenómeno que ha hecho que nos separemos un poco de este producto es el rechazo al gluten. Muchas personas es cierto que tienen esa intolerancia real pues esa celiaquía que hace que el pan de trigo normal siente mal al estómago y tengamos que sustituirlo, pero también hay mucha gente que, basándose en una tendencia un poco al aire, ¿no? Más que necesidades médicas, se ha alejado de este pan de trigo, que al final lo que hace es que nos perdamos pues todo un mundo que es la panadería. Mientras tanto, hablamos del sector del pan, que es otro factor, ¿no? Pues al final esas panaderías tradicionales de barrio, de toda la vida, que poco a poco, pues desgraciadamente han ido desapareciendo. De hecho, 4 de cada 10 panaderías tradicionales de nuestras ciudades han cerrado desde principios de siglo hasta ahora. Y detrás, pues hay muchos factores, desde la calidad del consumo, falta de relevo generacional, también porque la panadería es un trabajo muy duro, eso hay que decirlo, ¿no? Tiene que costar mucho, levantarse tan pronto, no todo el mundo está dispuesto, a las 5 o a las 3, porque yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero yo alguna vez he vuelto de fiesta y estaban los panaderos trabajando. Y no me he vuelto a las 6 de la mañana. No. Un día tonto que se te hacen las 2, yo ya he visto por ahí que antes al lado de mi casa había una panadería artesanal y empezaban a trabajar de noche. Madre mía. Entonces, bueno, es cierto que esa falta de relevo generacional pues se explica, ¿no? Tiene sus motivos. También el aumento de los costes de la materia prima. Son muchos elementos que hacen que pues esas panaderías tradicionales hayan sufrido mucho en los últimos años. También, por supuesto, la industrialización, ¿no? Hoy en día gran parte del pan que se consume
no se elabora como se elaboraba antes. Se produce en masa, con procesos rápidos, con fermentaciones cortas, más levadura, menos tiempo, que hace que el pan pues no solo tenga menos sabor y menos textura, sino que también pues al final nos acabe sentando un poco peor, lo procese peor nuestro cuerpo y pues empezamos en un poco un círculo vicioso que hace pues que si el pan pierde calidad, la gente deja de consumirlo, eso hace que el pan de calidad se pueda producir menos, porque bueno, empezamos en ese círculo que hace que al final el pan industrial pues acabe abaratando costes y acabemos teniendo un pan de peor calidad. Pero bueno, no está todo perdido, todavía existen además cada vez en los últimos años una reivindicación de la artesanía, de los productos artesanos ecológicos, y en medio de este panorama pues está surgiendo también un nuevo tipo de consumidor, personas que buscan la calidad y que valoran ese proceso tradicional, que apuestan por panes integrales, de masa madre, fermentaciones largas, que bueno, quizá todavía sea una minoría, pero es una señal de que las cosas avanzan. También es cierto que para tener ese tipo de panes suelen ser panes más caros. O sea, claro, hay que invertir un poco más. Esos panes de 75 céntimos... Los de ciertos supermercados que están ahí a cholón los panes. Eso es. ¡No! Esos no son tan buenos. No son tan buenos. No pasa nada por comérselos, porque no pasa nada. Al final es lo que hay. Pero es cierto que si buscamos unos panes de calidad, hay que invertir un poco más de dinero. Claro. Pero bueno, esos panes de calidad, esos panes artesanos también tienen sus puntos buenos. De hecho, incluso nos puede salir hasta económico, porque un pan de calidad dura mucho más que un pan industrial. Si tú te compras un pan industrial, al día siguiente está durísimo. Está para romper cristales. Para romper cristales. Un pan artesano, un pan de calidad, mínimo 3 o 4 días te puede aguantar perfectamente. Entonces, bueno, son muchos beneficios los de invertir en esa industria artesana que es la del pan. Pero bueno, es verdad que el reto es grande, o sea, no solo es cambiar hábitos, sino pues recuperar una cultura que es verdad que se ha diluido con el tiempo y que ya nadie sabe hacer pan, por supuesto, porque es que es un proceso muy complicado que requiere pues esfuerzo, paciencia sobre todo, porque anda que para hacer una masa madre yo cada vez que he visto un vídeo digo, madre mía, se tiran haciendo una masa madre 4 días. Claro, no tenemos ese tiempo muchos de nosotros, pero sí lo que podemos hacer es buscar a nuestra panadería artesana, panadería tradicional de toda la vida de confianza de nuestro barrio y ayudarles un poco a salir adelante con ese pan que luego nos vamos a comer un currusco de camino a casa. Claro que ya que lo sí. vamos a disfrutar, pues apoyar un poco también el mantenimiento de esa cultura que es la del pan. Mira, el otro día precisamente probé, hay una cadena de pizzerías, no voy a decir el nombre, que ha sacado la masa madre en las pizzas. No sé cómo decirte. Es que a lo mejor no está tan bien. No sé, no me ha gustado mucho, pero claro, bueno, también que masa madre. Es verdad que la masa madre tiene un sabor como más agrio, digamos, sí, más ácido, que también hay que aprender un poco bueno, una vez que ya sabes a lo que vas, ya vas con esa idea. Y pero a saber si es masa madre de verdad, porque claro, eso... Que lleve masa madre no significa que la masa madre que lleve sea... Claro. Sí, sea la de mayor calidad, ¿no? Desde luego que hay que buscar, y también pues el pan que nos guste, porque es que no todo el mundo le tiene por qué gustar el pan integral de masa madre y no sé qué y no sé cuántos. Hay panes, más panes que, vamos, panes para todos los gustos. Los hay, vamos... a mares. Bueno, así que bueno, ahora vamos a continuar con el programa de hoy. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de panes, que nos va a enseñar mucho sobre este producto y que lleva muchos años pues amasando. A ver qué nos entre cuenta. masas y hornos. A ver qué nos cuenta. El menú más completo, la gastroteca, con Ana Plaza.